Eh bien, commence maintenant la deuxième session de cette rencontre, de ces journées d'études. Et je vais sans plus tarder donner la parole à Diana Sarad du CRIA de l'Université de Bordeaux, qui va nous évoquer, le titre de sa communication, c'est El Monumento de Isabel la Católica en Quito, el pitararreo de la discordia entre atentado al patrimonio y reconstrucción de la memoria histórica. Pardon pour le portugnol. Et nous écoutons maintenant Diana. Bien, muchas gracias a todos los presentes aquí, a los presentes también vía la pantalla, y un agradecimiento especial para los organizadores, Arnaud, Marie y Emmanuel. Como lo decía en presentación, voy a hablarles sobre el monumento de Isabel la Católica en Quito. Hay que saber que el reconocimiento constitucional del carácter intercultural y plurinacional del Estado ecuatoriano en 2008 supone el inicio de un trabajo colectivo de reescritura de la historia nacional. Frente a esta voluntad de reinterpretación de periodos históricos crueles como la conquista o la colonización, podemos interrogarnos sobre la necesidad de mantener en el espacio público a personajes o símbolos que, al conmemorar o celebrar estos momentos, generan fuertes tensiones. Es el caso de la estatua de Isabel la Católica, ubicada en la calle Madrid, en el centro moderno de la capital. En 2020, precisamente el 12 de octubre, el monumento fue objeto del repudio de un grupo de manifestantes quienes pintarrajearon y colocaron pancartas en contra del pasado colonial del país e intentaron derrumbar la estatua. Los hechos pusieron en evidencia dos posturas radicalmente opuestas. Acto simbólico o vandalismo, esta expresión de rechazo nos lleva a reflexionar en torno a la función del monumento, a la diferencia entre conmemorar, celebrar o glorificar. En esta ponencia, basándonos en la prensa nacional e internacional, en publicaciones académicas, en documentos oficiales y también en contenido internet de las redes sociales, presentaré tres aspectos. Primero, el paso del Día de la Raza al Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad, preguntarnos si es un acto simbólico o vandalismo y, por último, interrogarnos sobre las perspectivas de reescritura del pasado nacional. El 12 de octubre de 1915 se celebró por primera vez el Día de la Raza, reemplazando la Fiesta de la Raza instaurada en 1913 por el presidente de la Unión Iberoamericana, el español Faustino Rodríguez Sampedro. Esta celebración fue creada para unir a España e Iberoamérica a través de la conmemoración del llamado descubrimiento de América. Principalmente a partir de los años de la mitad del siglo XX, esta festividad es objeto de críticas cada vez más fuertes en las naciones americanas. Las poblaciones indígenas sí exigen el reconocimiento de los abusos e injusticias cometidos durante la conquista y la colonia en contra de los pueblos originarios. Los grupos indígenas ecuatorianos han sido muy activos en la redefinición del significado de esta fecha. En julio de 1990 se organizó en Quito el primer encuentro continental de pueblos indígenas de las Américas con el objetivo de oponerse a la celebración de los 500 años del descubrimiento de América, prevista 2 años más tarde, en el 92. En la Declaración de Quito se afirma: los indios de América no hemos abandonado jamás nuestra constante lucha contra las condiciones de opresión, discriminación y explotación que se nos impuso a raíz de la invasión europea a nuestros territorios. La lucha de nuestros pueblos ha adquirido una nueva cualidad en los últimos tiempos. Esta lucha es cada vez menos aislada y más organizada. Fin de la cita. Como fruto de estas reflexiones, durante el segundo encuentro realizado en Estados Unidos en 1991,
se decidió que el 12 de octubre de 1992 sería declarado Día Internacional de la Solidaridad con los Pueblos Indígenas. Y bueno, no voy a detallar cada uno de los cambios que se han realizado. El primero fue en Costa Rica, pasando al Día de las Culturas. Lo vimos ayer con Venezuela, Día de la Resistencia Indígena. En Ecuador, Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad en 2011. Y el más reciente en Uruguay, el Día de la Diversidad Cultural. Si nos interesamos en el caso ecuatoriano, el cambio de denominación que se llevó a cabo en 2011 es el resultado de un proceso largo de reconocimiento de las reivindicaciones del movimiento indígena. En 1994, en el texto del proyecto político de la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador, se exigía la construcción de un nuevo Estado plurinacional basado en el respeto de la diversidad cultural de Ecuador. La CONAIE busca impulsar un profundo proceso de rescate, revitalización, autovaloración y el desarrollo de todos los valores culturales de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatoriana e hispanoamericana, con el objetivo principal de fortalecer la identidad cultural, histórica y política de la nueva nación plurinacional. Pese a las dificultades para instaurar este Estado incluyente, el Ecuador ha dado dos pasos decisivos en su construcción. Primero, con la Constitución del 98, en la que el Estado es considerado como pluricultural y multiétnico. Y segundo, con la Constitución de 2008, en la que se introduce el carácter intercultural y plurinacional. La interculturalidad implica una transformación cultural profunda que dé paso a la convivencia cultural diversa. En 2011, y en coherencia con el texto constitucional, por medio del Decreto Ejecutivo 910, se estableció el 12 de octubre como Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad, reemplazando al polémico Día de la Raza. A través de esta decisión, el Estado ecuatoriano quiere, y cito, promover el diálogo entre las diversas culturas y saberes, fortalecer la unidad en la diversidad, de construir el nuevo Estado incluyente de paz y justicia, fin de la cita. Pese a la voluntad de dar visibilidad a todas las culturas ecuatorianas y así superar la exclusión étnico-cultural que existe en el país, el 12 de octubre sigue simbolizando una visión unilateral y eurocéntrica de la historia. En el imaginario colectivo, no se percibe aún esta fecha como el encuentro de dos mundos, sino como la celebración del descubrimiento de América. Y, para las comunidades indígenas, principalmente, el inicio de la masacre y el despojo. Este sentimiento explica que la estatua de Isabel la Católica haya sido deteriorada el 12 de octubre de 2020. Volvamos al contexto de esta degradación. En 2019, el 6 de diciembre, fecha de la Fundación Española de Quito, la estatua de Isabel la Católica ya se vio vestida de pintura roja como rechazo a esta celebración. Sin embargo, este acto no fue ni reivindicado y tampoco tuvo gran impacto mediático. En esta ocasión también fue pintada la estatua de Sebastián de Benalcázar, quien tomó la ciudad de Quito en 1534. Para el caso de Benalcázar, vemos claramente el discurso de los autores. Quito no fue fundada, Quito fue saqueada e invadida, 485 años resistimos. Y los autores, la acción antifascista, organización, formación y combate. En la estatua de Isabel la Católica solo vemos el ataque con pintura roja, sin que ningún discurso acompañe esta acción. Es obvio, sin embargo, que se trata de poner en tela de juicio la historia oficial que ensalza las raíces españolas. Ante estos actos, son mayoritariamente las redes sociales las que transmiten comentarios basados en el odio y el rechazo del otro. En la prensa escrita encontré únicamente un editorial al respecto del periódico El Telégrafo, en el que la autora nos dice: sin dudas, el hecho mueve las pasiones de los que, de un lado, recuerdan la invasión, el saqueo y el crimen,
y los que, por el otro, sostienen que la ciudad es una construcción conjunta de su gente y de su historia, quienes ven los ataques a los bienes culturales como atentados a nuestra identidad y nuestra memoria, y por ende, nuestro futuro. Si bien el artículo pone en evidencia dos posiciones opuestas, insiste sobre todo en la defensa del monumento como patrimonio cultural y en la necesidad de protegerlo de todo acto de vandalismo. Desde el punto de vista de la ley, ambos actos son reprensibles, pero también pueden ser considerados como acciones simbólicas que expresan la oposición a la celebración de la conquista y el colonialismo español. Existe una clara voluntad de cambio de símbolos y por ende de valores. Las circunstancias de la segunda degradación de la estatua en 2020 son diferentes y tenemos que volver un año antes. En octubre de 2019, en respuesta a las medidas de austeridad tomadas por el gobierno de Lenín Moreno, organizaciones indígenas y varios sindicatos hicieron un llamado a una huelga nacional el 2 de octubre. A los indígenas se fueron sumando gremios, estudiantes, activistas de izquierda y ciudadanos de clases populares y medias. Durante las fuertes protestas que se desarrollaron del 2 al 13 de octubre, paralizando al país, el día más violento fue el 12 de octubre. Hubo en la ciudad de Quito actos de destrucción por parte de grupos no identificados que se sumaron a las manifestaciones. En las redes sociales aparecieron expresiones muy violentas contra los indígenas, considerados responsables de los deterioros. Sin embargo, hubo también un gran apoyo a las manifestaciones y a estos colectivos indígenas, principales víctimas de la represión estatal. Según los datos de la Defensoría del Pueblo, en 10 días de movimiento contestatario se contabilizaron 10 muertos, 1.340 heridos y unas 2.000 detenciones. A la mayor parte de la ciudadanía le quedan en la mente las imágenes de los disturbios en el centro histórico de Quito. Para el movimiento indígena y más precisamente para la CONAIE, lo que no se debe olvidar es la brutal respuesta del gobierno frente a la revuelta social. Es por eso que, un año más tarde, el 12 de octubre de 2020, los dirigentes de la CONAIE presentaron en la Fiscalía General del Estado una denuncia contra el Estado. Y los denunciantes afirman: las autoridades avalaron entonces un ataque a la población indefensa y permitieron excesos y abusos en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. Denuncia que fue confirmada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presente en el país en el momento de las protestas. Tras la denuncia, un grupo de indígenas y varios colectivos se dirigieron al monumento de Isabel la Católica con el objetivo de derrumbar la estatua de la reina española. Y en esta ocasión las reivindicaciones eran claras. Cito: somos los hijos del primer levantamiento. No se construye el presente sin conocer el pasado. La verdadera historia es la que no nos han contado. Con la chacana, la cruz andina, el símbolo más importante para los pueblos andinos, gritaban: el 12 de octubre, nada que celebrar. Dirigiéndose a los policías antimotines, les decían: lean la historia, no saben lo que están defendiendo. Se conmemora la masacre y el despojo durante la colonización. La unidad de mantenimiento del orden logró, gracias a un importante material antimotines, evacuar a los manifestantes. En un discurso contra el pasado colonial, Leonidas Issa, hoy presidente de la CONAIE, fue uno de los dirigentes indígenas que lideraron este acto. Por su activa participación, la Fiscalía de la provincia de Pichincha decidió iniciar una investigación en su contra. Asimismo, durante el Consejo Municipal del 13 de octubre, el exalcalde Jorge Yunda explicó que presentó una denuncia con el objetivo de establecer responsabilidades del deterioro del patrimonio cultural de Quito. Pero por otro lado, a través de las redes sociales, el líder indígena tuvo un gran apoyo por parte de varios colectivos, quienes se consideran también responsables de la tentativa
de derribo de la estatua. Así se crearon cuentas Twitter, fui yo, fuimos nosotras, descolonízate, abajo estatuas genocidas. Los ataques a la estatua de Isabel la Católica ponen en evidencia reivindicaciones culturales, pero también sociales. Este acto es visto también como un ataque violento y sin sentido por otros sectores de la población, y así lo muestran los comentarios en las redes sociales. Y, por ejemplo, una carta pública dirigida a Leonidas Issa, en la que el autor le dice: me impetra decirle que su conducta, exhibida el último 12 de octubre, revela cuán estéril es su lucha. Amén de que la conducta por usted expuesta incontestablemente fue feral. Nuestro mestizaje es producto de la epopeya civilizatoria más grande de la historia de la humanidad. El discurso a favor del legado español, más particularmente la defensa de la imagen de Isabel la Católica, se fundamenta en el testamento que la soberana dictó en 1504. En su testamento muestra preocupación por los nuevos súbditos de la corona y ordena a sus sucesores, la infanta Juana y su marido Felipe el Hermoso, que pongan mucha diligencia y no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las dichas Indias y tierra firme, ganadas o por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados y si algún agravio han recibido, lo remedien y procuren que esto no suceda. Estas disposiciones explicarían, según los defensores del símbolo del legado español, explicarían el mestizaje en Hispanoamérica, contrariamente a Estados Unidos y Canadá, donde los pueblos autóctonos fueron prácticamente exterminados. Se rechaza, por lo tanto, la visión indígena de genocidio y se defiende el mestizaje y sus raíces españolas, subestimando las consecuencias de la conquista y del sistema colonial. En todo el mundo, como lo vimos ayer, se están generalizando movimientos espontáneos de rechazo al colonialismo y a la esclavitud. El carácter sincrónico de estas acciones es inédito, pero me gustaría señalar que en el caso del Ecuador y más particularmente de Quito, estas acciones de pintura contra las estatuas y monumentos no es reciente. Las primeras comenzaron a partir de los festejos de los 500 años del descubrimiento de América. Desde 2019 se han multiplicado este tipo de actos y me gustaría hablarles del caso boliviano, que es de gran interés. Y en La Paz, la estatua de Isabel la Católica fue también blanco de reivindicaciones del 12 de octubre de 2020. Sin embargo, el modus operandi no fue el mismo. Aquí se trata de la intervención de un colectivo de mujeres activistas bolivianas, Mujeres Creando, en la que se quiere proponer una imagen diferente de la mujer boliviana colocando vestimentas típicas de la chola. Vemos entonces la pollera, el sombrero y un colorido aguayo. Y para María Galindo, fundadora e integrante de Mujeres Creando, el mensaje es claro. El colonialismo español trae la figura de la mujer blanca e instaura en todo el continente un modelo de mujer, de belleza, de virtud, un sujeto de feminidad muy específico que funciona hasta el día de hoy en las sociedades latinoamericanas. La mujer no blanca es por esencia la fea, la no deseada, la destinada a los trabajos más baratos y duros. Esta acción, pese a que no tiene ninguna expresión violenta en el acto de vestir a Isabel con la vestimenta indígena, esta acción provocó también muchísima oposición por parte de la ciudadanía boliviana, considerándola como un verdadero agravio. Y como lo señala María Galindo, finalmente esta reacción muestra el racismo presente en la sociedad boliviana, ya que vestir a la soberana española con atuendos indígenas sería un insulto. Estos actos son más o menos violentos,
espectaculares, originales. En todo caso, el objetivo es el mismo. Primero, provocar la toma de conciencia del rol de los monumentos. Hacernos reflexionar sobre la presencia en el espacio público de símbolos cuyas percepciones pueden ser diametralmente opuestas. Preguntarnos qué queremos celebrar colectivamente. ¿Cómo se puede construir una convivencia basada en la comprensión y el respeto del otro? ¿Cómo mantener viva la memoria, cambiando el enfoque dominante, exponiendo diversas miradas de los hechos históricos? Pese a la importancia del tema, a la necesidad de un debate nacional sobre la presencia en el espacio público de personajes que glorifican un pasado doloroso, aún no hay en Ecuador una apertura hacia el diálogo e incluso muy pocas publicaciones hacen referencia al tema. En un artículo de prensa, sin embargo, encontré una reflexión interesante de dos historiadores. El primero, Miguel Cantos, que nos dice: los monumentos son artefactos políticos, son elementos que denotan un momento histórico y político de nuestro pasado. Es como se proyecta una parte de la historia que se cuenta. La carga política e ideológica está detrás de los monumentos y la representación de un pasado que no es bonito, que está cargado de contradicciones. Y para el historiador Gabriel Cisneros, lo ocurrido en Quito es la demostración plausible que vivimos en un territorio en disputa, donde se ven profundas heridas, que 500 años después no han sanado, que no tienen respuestas reales en la implementación de políticas públicas para generar mayor equidad y acceso a una mejor calidad de vida del sector indígena, al que no le hemos dado una verdadera reparación histórica. ¿Qué es el patrimonio sino las memorias en común, donde transmutan las realidades? En una sociedad como la ecuatoriana, la mayoría pelea por mantener la hegemonía iconográfica en el espacio dominante. Desde 2008, con la instauración del Estado intercultural y plurinacional en Ecuador, hay una voluntad de fortalecer la unidad nacional en la diversidad. Cuando nos interrogamos sobre las perspectivas de escritura o las relaciones entre esta reescritura del pasado, una nueva lectura del pasado y la construcción de una sociedad intercultural, es importante volver sobre la definición de interculturalidad. No voy a leer la definición porque es un poquito largo. Lo que me interesa es ver cómo, a través de la celebración del Día de la Interculturalidad, los poderes públicos buscan, y cito, dejar atrás las prácticas excluyentes que invisibilizaron culturas como las indígenas, afroecuatorianas y montubias, mediante un discurso racista que promulgaba la discriminación y la exclusión étnico-cultural. ¿Cómo enriquecer entonces el patrimonio cultural blanco-mestizo introduciendo expresiones indígenas, afroecuatorianas y montubias? La enseñanza escolar juega un rol esencial en la difusión de nuevos enfoques, pero no es el tema de hoy. Quiero mostrarles únicamente, a modo de ejemplo, lo que está realizando actualmente el Ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural en materia de valoración de diferentes culturas. Y sin describirles exactamente los programas, si vemos con atención, podemos darnos cuenta de que hay una real voluntad de promover la interculturalidad en el espacio público. Por el momento no tengo no hay informaciones claras, concretas, publicaciones o documentos oficiales sobre la política, en cuanto al tratamiento de las estatuas y los monumentos. Por eso he querido más bien aportar algunas reflexiones que me parecen interesantes para abrir el debate. Y aquí les propongo cuatro ejes que me parecen interesantes considerar. Conservar las estatuas en el espacio público puede también contribuir o constituir la ocasión de hablar de la cara oculta de la historia. La remoción podría llevar al olvido y tener un efecto contraproductivo. Es decir, al quitar una estatua, se quita también del espacio público la oportunidad que pueda tener una persona de interrogarse sobre quién es y qué representa.
y conducirnos a una forma de olvido. Si no veo la estatua de Isabel la Católica, puedo quizás olvidar quién es, qué fue y qué representa. La instalación de placas explicativas podría contribuir con una mejor comprensión de los hechos históricos. Es algo concreto que la municipalidad podría, sin mucho esfuerzo, realizar para, de manera pedagógica, aportar una mirada diferente sobre la estatua. Y por qué no, existen otros países sobre otros periodos históricos, crear un museo de la colonización que exponga diversos enfoques históricos. Y doy un ejemplo claro. En Burdeos, todos sabemos que la ciudad fue construida gracias al comercio triangular y todos los recursos que se obtuvo de este comercio. En el Museo de Aquitania, el Musée d'Aquitaine, hay una retrospectiva sobre lo que representó el comercio triangular para la ciudad, muy bien hecha, y uno sale con una visión transformada de lo que es la historia. ¿Por qué no? A través de los museos llegar también a dar otro enfoque. Abrir el diálogo, con esto termino, abrir el diálogo y una reflexión en torno al significado del patrimonio cultural, y más particularmente sobre el rol de los monumentos y estatuas en el espacio público, parece una necesidad si se pretende construir una sociedad intercultural. Más allá de la voluntad de reescritura de la historia, no cabe duda de que los sectores que se sienten hoy olvidados mediante los ataques físicos de las estatuas, no solo buscan formar parte del pasado nacional, sino sobre todo del presente y del futuro, tanto desde el punto de vista cultural como social, económico y político. En definitiva, detrás de la cuestión patrimonial, la abolición de la exclusión étnico-cultural no puede llevarse a cabo sin la implementación de mecanismos que garanticen la reducción de las desigualdades socioeconómicas y políticas. Muchas gracias.